Y pues muy brevemente vuelvo y retomo la teoría de subastas, en qué consiste, pero voy a ser muy rápido en esta primera parte. Básicamente vamos a modelar situaciones en las que se asigna un único bien y ese bien se asigna mediante un mecanismo como los que se van a presentar en unos minutos. Esa asignación de recursos tiene como propósito entonces principal la formación de precios, que típicamente lo que se hace es que se subasta un bien que no se conoce bien cuál podría ser la valoración o la disponibilidad a pagar que por él tendrían las personas interesadas. Entonces, eso es una de las ventajas principales. O también en Gracias. el caso de firmas, voy a poner en mute a todo el mundo. Recuerden pues que me hacen preguntas solicitando por el chat o levantando la manito. Es un mecanismo además pues, universal en el sentido de que se puede utilizar en muchísimos contextos. Es anónimo, no es necesario uno saber pues, con quién se está haciendo una transacción o quiénes son las personas que participan de la subasta. Esto es, pues, digamos, virtudes del mecanismo de subastas como mecanismo de asignación de recursos. De hecho, permanentemente uso la palabra mecanismo y pues en realidad quisiera también que de pronto no esta clase, esta semana, sino la siguiente semana, viéramos cómo las subastas son en efecto un mecanismo. De la misma forma que estudiamos mecanismos, donde teníamos unos espacios de mensajes, unas funciones de asignación. Eso es la teoría general y las subastas es un ejemplo de eso. Por ejemplo, ¿qué son los mensajes? Los mensajes en subastas son las ofertas que los agentes hacen por la compra de un bien. Entonces, van a ver pues que la relación es muy estrecha y el mecanismo de asignación pues es lo que aquí vamos a determinar como quién gana en la subasta y cuánto gana. Eso va a ser fundamental también pues para el desarrollo de la teoría y espero que más adelante veamos esto como un ejemplo, un caso particular. Entonces hablamos de subastas que eran unitarias o de múltiples unidades o podían ser de objetos. Eso pues ya explico un poco, podía clasificarse también por la estructura de valoración o de información. Estas cosas las repasaremos en un minuto. Y sí recuerdo rápidamente los 4 principales formatos que existen, que son aquellos en los que nos vamos a concentrar en este curso. El formato, hay 2 formatos cerrados y 2 abiertos que se consideran como las subastas básicas a partir de las que se construye gran parte de la teoría. Subasta el primer precio, yo envío una oferta en un sobre cerrado para la compra de un bien, se recogen todas las ofertas, gana la oferta más alta y también le paga al subastador esa cantidad. Entonces, es cerrada porque pues simplemente nadie sabe qué están ofertando los demás y se hace, pues, la forma de implementarlo es, digamos, a través de un sobre cerrado o en el mercado financiero. Bueno, en el mercado financiero uno ve las ofertas, realmente es abierta porque lo que hacen los agentes es enviar ofertas para la compra y para la venta. Es una subasta un poco más compleja, pero quizás como ejemplo de cerrada, pues es mucho más un ejemplo de abierta, en el sentido de que los participantes del mercado pueden observar las ofertas que están haciendo los demás agentes, aunque no conozcan su identidad. Entonces puede ser anónima, pero puede ser perfectamente abierta. Se sabe las ofertas que hay en el transcurso del mercado. Entonces aquí, por ejemplo, en el sector eléctrico, sí uno podría hablar de una oferta que es cerrada porque se hace a través de una plataforma. También es una oferta que se envía en un archivo y en ese archivo que se envía, pues nadie puede verlo, lo único que se sabe al final es quién es el ganador y se determina cuánta cantidad de energía tienen que generar y también
cuánto se les va a pagar. Ese caso en particular lo vamos a ver un poquitico también con más detalle la próxima semana. La subasta del segundo precio es idéntica a la que acabo de describir. En sobre cerrado, gana el que más oferta, pero paga la segunda oferta más alta. La inglesa, dijimos que era la versión de la inglesa que íbamos a considerar en este curso. Es una en la que los agentes todos comienzan con la mano levantada o todos comienzan dentro de un salón y el precio del bien que se está subastando es muy bajo y comienza a subir lentamente y todas las personas que tienen aún disposición de comprar el bien a ese precio, pues mantienen su mano levantada o se mantienen dentro del salón y en la medida que el precio va subiendo y subiendo y subiendo, pues algunas personas desisten de continuar en la puja y los que desisten o bajan la mano dejando ver de esa forma a los demás que ya no tienen disponibilidad a pagar el precio que están. En ese sentido es una subasta abierta. Usted puede ver que es por lo menos parte de la información que los otros tienen. Uno la puede ver simplemente observando quiénes tienen la mano levantada o quiénes permanecen en el salón listos para continuar en la puja. Y la holandesa es un poco distinta en el sentido de que es una subasta que comienza a bajar el precio de un precio muy, muy alto. Todas las personas en el salón permanecen ahí esperando que baje y baje el precio hasta que la primera persona levante la mano y diga yo me llevo el bien al precio que en estos momentos está vigente, digamos, por parte del subastador. Mencionamos que hay cientos de formatos y de formas de asignar bienes y todo lo que nos interesa en este contexto realmente es que sean mecanismos que asignen a quien oferta más alto. Eso es lo que llamamos una subasta estándar. Y una vez usted dice que el mecanismo es tal que el que más oferta es el que gana, pues aún queda por determinar cuánto paga. Y ahí es donde existe una gran cantidad de posibilidades y uno puede ser muy, muy creativo. Entonces, esto creo que ya lo habíamos visto. Las preguntas fundamentales de la teoría las voy a ir repasando, pero por favor tengan muy presente estas preguntas, que es lo que uno siempre está cuestionando sobre cualquier mecanismo que uno introduzca, si hay equilibrio, si la asignación de recursos, cuál es la asignación de recursos y cuáles son los precios de equilibrio, es óptimo para el subastador, es óptimo desde el punto de vista social, maximiza beneficios, tiene incentivos a coludir. Esas son preguntas que son muy básicas y todas son muy importantes. La única que no vamos a decir mucho es incentivos a coludir, que es una pregunta que pues hace un poco más complejo toda esta teoría, porque la posibilidad de que los agentes lleguen a acuerdos entre ellos, se junten y hagan ofertas que vayan destinadas a beneficiar a ese grupo, de tal forma que después ese grupo encuentra mecanismos para repartir las rentas que consigan, pues eso realmente es difícil y pues quisiera, digamos, concentrarme por lo menos bastante con más detalle en las otras características. Y tampoco vamos a hablar de identificación y refutabilidad, aunque pues, tendré la oportunidad de mencionar algunas cosas al respecto. Entonces, vamos a estudiar lo que se conoce como el modelo estándar de subastas. El modelo estándar, entonces, consiste de un juego de información incompleta, como los que veníamos estudiando hasta hace un minuto, que tienen la siguiente característica. La estructura de información, ya lo voy a mostrar formalmente en la próxima diapositiva, pero entonces para que tengamos una idea de para dónde vamos, vamos a, un segundo a ver si esto marca. Vamos a considerar que es un juego de información independiente. Eso quiere decir que el espacio de tipos o el espacio de información que van a tener los individuos de ahora en adelante para efectos
de la teoría de subastas, podemos hacer el siguiente supuesto para mantener siempre un ejemplo en la cabeza de que el espacio de tipos de cada individuo es el conjunto de valoraciones posibles. De I que el agente I pueda tener del objeto. Entonces, de hecho, en unos minutos vamos a suponer que esto en realidad es un intervalo de los números reales de la siguiente forma. Es de 0 hasta un WI máximo. Entonces, la valoración del agente I del objeto está entre 0, mínimo 0, máximo WI. Eso es lo que vamos a suponer. Y piensen en la valoración como su disponibilidad a pagar por el bien, su máxima disponibilidad a pagar por el bien. Esa valoración es entonces la información que es privada suya. Nadie sabe su valoración, nadie sabe la valoración que usted tiene por el cuadro de Botero, nadie sabe la valoración que tiene por la energía que usted tiene disponible para vender, porque nadie conoce exactamente cuáles son los contratos que usted tiene firmados con los comercializadores, por lo tanto nadie sabe usted a cuánto está vendiendo la energía en esos contratos. Entonces, esa valoración pues se vuelve también privada de los agentes. Entonces, esta información vamos a suponer que es independiente, que es el punto principal. Independiente, entonces quiere decir que cada una de estas valoraciones va a salir con una distribución. Por ahora voy a poner que es FI, y esa es una función de distribución sobre TI, y con esta distribución sale la valoración de cada uno, y por ejemplo, el agente I, para valorar la información de los demás, pues él hace el producto de las distribuciones de los demás. Y esto sería entonces una distribución sobre el producto de los TJ, J diferente de I. Entonces, estas son la forma como él valora a los demás. Esta es la forma como le sale a él su valoración. Y hasta ahora, lo único que he hecho es explicar esta partecita de información independiente. Ahora, ¿qué quiere decir? Que además vamos a suponer que es simétrica, vamos a suponer que todos los agentes son idénticos. Es decir, que en realidad ellos aquí solamente existe una función f, que es con la que sale los tipos de todos los demás, los tipos de todo el mundo, o la valoración de todo el mundo. Y además, aquí se me está ahorrando un poco de más, todo el mundo tiene el mismo espacio de tipos, entonces aquí también esto se convierte en que todo el mundo tiene el mismo W, todo el mundo tiene la misma T, de todo el mundo sale, la valoración sale de la misma F, y por lo tanto esto que aparece aquí se vuelve mucho más sencillo, porque esto de aquí, ese producto, es el producto de FI, todas las F son iguales, y estoy multiplicando desde 1 hasta n excepto por una, entonces realmente la distribución o la densidad, en este caso F minúscula, con la que se valora, esta es una densidad sobre Tn-1. En particular, Tn-1 va a ser más adelantico esto que aparece aquí. Esto va a ser entonces la forma como los agentes valoran las valoraciones o cuantifican la incertidumbre con la que sale la valoración de todos los demás. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ex ante, es decir, antes, digamos, que se comience la puja, los agentes son personas que tienen una valoración en este intervalo, y todo el mundo sabe que esa valoración sale con esta distribución F. Ahora, todos ellos son idénticos, somos como réplicas de nosotros, digamos, réplicas de mías, que todos van a estar en esta subasta, y todos son Álvaros, todos son el mismo Álvaro.
¿Qué es lo único que los hace diferente? Porque tienen el mismo espacio de valoración, tienen el mismo espacio, la misma distribución para sacar las valoraciones. Lo único que es diferente es que como F es una distribución de probabilidad, entonces en el momento en que se realiza la valoración de cada uno de esos álvaros, pues se realiza una valoración que es distinta. Entonces, en particular, digamos, mi valoración en este contexto que vamos a ver de teoría de subastas, ya cuando decimos la valoración que le sale al jugador I, típicamente eso lo vamos a cambiar por valoración V sub I de valoración, porque va a ser como la forma como lo vamos a estudiar aquí en subastas. Entonces, la valoración de I es distinta para cada uno, es una realización diferente de esta F, y eso es lo que nos hace distintos a todos, excepto porque cada uno de estos álvaros tiene una valoración privada distinta del objeto, excepto por eso somos idénticos. Entonces, acabo de explicar qué quiere decir que sea simétrica la estructura de información, independiente, que hemos venido trabajando con eso. ¿Qué es valoración privada? Pues que esta valoración que yo voy a tener del objeto, van a ver esto específicamente cómo se ve reflejado. Cuando yo miro el pago, recuerden que el pago depende, ya pensando en términos de valoraciones, depende de BI, mi valoración, depende, bueno, voy a escribirlo en un orden más adecuado. Yo hago aquí una oferta y los demás hacen las ofertas, entonces estas son las acciones de todos los jugadores. Y aquí yo tengo mi valoración personal, que es lo que anteriormente teníamos como el tipo, y aquí tengo la valoración de los demás. Entonces lo que vamos a decir es que la valoración de los demás no afecta para nada mi función de pago. La función de pago que aparece aquí, en realidad solamente depende de mi oferta, de la oferta de todos los demás, y va a depender obviamente de mi valoración, van a ver cómo, pero cómo los demás valoren el objeto que se está subastando, no importa. Bien, entonces, eso explica valoración privada. Todo eso lo va a repetir en los ejemplos que vienen. Y que los agentes sean neutros al riesgo quiere decir que esa función que yo acabo de escribir aquí, BI, ofertas, en este caso ya solamente voy a poner mi valoración porque la de los demás no va a aparecer, va a depender de mi valoración menos el pago, lo que yo tengo que pagar. Y obsérvese que esta función es una función que es lineal en el pago. Es decir, esto es valoración menos pago, pero si yo tuviera, por decir algo aquí, pues no sé, una raíz cuadrada de esto, pues estoy midiendo entonces las cosas en términos de útiles, y en la medida en que la función de utilidad pues sea cóncava, entonces voy a decir que el agente es averso al riesgo. Eso lo vamos a permitir más adelante, pero en esta primera versión que vamos a estudiar el modelo estándar, los agentes son simplemente neutros al riesgo. Y por último, los agentes son simétricos. Esto ya está implícito aquí porque en esto que yo he hecho aquí, pues realmente la función de pagos es la misma para todo el mundo, solamente depende de cuál es la realización de la valoración del objeto que la gente tenga y del pago que le toca hacer, pero digamos funcionalmente es la misma función. Bueno, entonces de pronto todo eso lo repito ahorita para que quede ojalá muy claro, lo repito en este ejemplo que viene. O en este modelo formal y después los ejemplos. Entonces, el modelo formal que vamos a utilizar para modelar estas situaciones es un juego de información incompleta, solamente que es muy particular. Este juego es un ejemplo de lo que hicimos las semanas pasadas. Tenemos N jugadores. Las ofertas o los espacios de acciones son los números reales positivos. Eso es lo que usted paga por el bien. Estamos suponiendo que las ofertas son cantidades monetarias. Cada uno de los espacios de información de los agentes son
de la forma un intervalo, es decir, la valoración suya está entre 0 y W. Obsérvese que este intervalo es el mismo para todo el mundo. Esto quiere decir que el juego, pues vamos a suponer que los agentes son simétricos. También vamos a tener unas funciones de pago como teníamos anteriormente en los juegos de información incompleta, y vamos a tener una prior de Harsanyi, que es una distribución. En principio, ¿qué es? Es una distribución sobre el producto de todos los espacios de tipos, pero ya en este contexto ya es sencillito. Vamos a suponer que ya estamos diciendo que todo el mundo tiene la misma distribución de probabilidad sobre su espacio de tipos. Entonces, realmente F en esta teoría que vamos a desarrollar es una función de distribución sobre simplemente el 0W. ¿Y cómo valoro yo a los demás? Uso Fn-1 como una distribución para cuantificar la incertidumbre que yo tengo sobre la valoración de los demás. Entonces ya la F, vamos a suponer en esta notación que realmente es una distribución sobre el intervalo 0W, que es el intervalo de valoraciones. Entonces aquí está explicado tal cual, incluso haciendo énfasis en la notación que traíamos antes. Y por último está la función de pago. Bueno, un detallito es que F, vamos a suponer como hemos supuesto en las presentaciones anteriores, que F tiene una densidad que llamamos F pequeña. F pequeña entonces es una densidad sobre el espacio 0W. La función de pago va a ser lo siguiente. Esta función de pago, obsérvese que está definida sobre un espacio de dimensión n. ¿Qué es lo que hay en ese espacio? Está la oferta, esta B es el bid, la B es de bid en inglés, y esto es el bid de los demás. Mi bid está en R, el bid de los demás está en Rn-1, por lo tanto, todo esto está en R a la n. Y también, en principio, depende de la valoración que yo tengo y de la valoración de los demás. Pero lo que vamos a suponer es que esta parte en realidad no existe, y por lo tanto, pues no afecta la valoración de los demás, y por lo tanto esta función es más sencillita y es una función únicamente una función de 0W, y no es una función pues de este espacio como lo vamos a ver en los ejemplos. Este modelito es entonces el modelito estándar de subastas, representado ya como un juego de información incompleta. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas hasta este momento? Voy a comenzar entonces a los ejemplos principales: subasta segundo precio, subasta primer Álvaro, yo tengo precio. una pregunta, Dale, disculpe. Fabián. Ese intervalo de 0W, SW es como la valoración más alta de algún agente J. Recuérdate que todos son Álvaros, todos son gente igualita, entonces todos tienen la misma W. Y esa W es la valoración más alta que ellos podrían tener del cuadro que se está subastando. Pero ya cuál valoración les salga específicamente a cada uno de ellos, entonces si a mí me pudo haber salido valoración, esta W, no sé, supongamos que W es $1.000.000. Entonces, a una persona que está en la subasta le pudo salir como valoración, le pudo salir $500.000. A otra persona le pudo salir $100.000 de valoración. Y a alguien le pudo haber salido $1.000.000 como valoración. El punto es que esto es la disponibilidad máxima a pagar de la persona I, y esto es la disponibilidad máxima a pagar de la persona J. ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces, nuestro primer ejemplito pues es un super clásico, que es la subasta al segundo precio. Y vamos a estudiar todos los detalles de esta subasta. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es plantear el modelo formalmente, y podemos tomarnos un tiempito. Parte de las recomendaciones que yo recibí en la encuesta fue que era
útil de pronto hacer algunos experimentos, aprovechar de, pues que esto en la medida en que estábamos haciéndolo a través de presentaciones, pues rinde mucho, entonces pudiésemos hacer de pronto algunos experimentos aquí en clase. Entonces hoy voy a hacer uno sencillito y ya cuadramos con los complementarios de hacer varios experimentos relacionados con una lectura que ustedes tendrán para el examen final. Entonces, pregunta de Alejandro. Sí, Álvaro. Aquí todos tienen la misma, eh, pues o sea, todos tienen valoraciones distintas del objeto, pero también tienen capacidad como adquisitiva distinta o es la misma. No, de hecho no existen restricciones. Ellos tienen una capacidad de pagar lo que quieran. Entonces no tienen restricciones presupuestales. Introducir restricciones presupuestales complica un poquito las cosas, no es terrible, pero se puede hacer, pero no lo vamos a hacer por lo menos aquí de pronto como ejercicio de un taller. Pero en estos momentos simplemente yo tengo una valoración que me sale $500,000 del cuadro y yo puedo pagar 500,000 o 100,000 o 20,000, lo que quiera puedo pagar por ese cuadro. ¿Bien? Ok, listo, sí. Bueno, entonces, aquí está el primer ejemplito. Una subasta al segundo precio, entonces, es una subasta en que a los agentes les sale una valoración por el cuadro o por el objeto que esté subastando. Gana el jugador que más ofrezca, que haga la oferta más alta, su bid sea el más alto y paga la segunda oferta más alta. Entonces, ¿cómo modelamos eso? Eso se modela, todo, digamos que la parte que acabamos de ver, pues todo es igualito, digamos, el espacio de tipos es de 0W, pues ahí no, digamos, no hay nada nuevo. Las ofertas son vectores en este espacio n-dimensional. Todo es igual excepto que ahora sí tenemos que precisar exactamente, fue lo único que yo no precisé de la diapositiva anterior, no precisé cómo era la función de pagos. Eso es lo que hace realmente distinto cada modelo de subastas, el uno del otro, es cómo es el pago que se hace en la subasta, porque siempre gana el que más oferta, pero cuánto paga es lo que las diferencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que mi oferta sea superior a la oferta de todos los demás. Obsérvese que si yo calculo el máximo sobre todos los demás, mi oferta puede ser mayor que la de todos los demás. Por simplicidad, y esto no hace el trabajo terriblemente difícil, pero sí pues lo enreda un poquito conceptualmente para en la primera vez que uno lo hace, olvidémonos de que pueden existir empates. Típicamente, pues los empates, cuando yo estoy haciendo ofertas en los números reales de que yo estoy dispuesto a pagar 500 o $1,315 con 20 centavos, y otra persona pues está también haciendo ofertas que incluyen hasta los centavos, pues difícilmente hay empates. Entonces realmente aquí vamos a suponer que alguien es el ganador, alguien es el que estrictamente oferta más alto. Entonces, si el jugador I es que el que oferta más alto porque le gana la oferta de todos los demás, entonces él se gana el objeto y recibe XI, que es su valoración. Entonces aquí, por favor, me disculpan porque aquí hay también una anotación que está medio saltando de un lugar para otro. XI es lo mismo que VI de valoración. Y XI que aparece acá es lo mismo que TI, espacio de tipos. ¿Listo? Entonces, mi valoración es lo que yo gano, eso es lo que a mí me gusta, la utilidad que me da ganarme el cuadro porque me lo gané. ¿Y cuánto pago? Pues yo pago la segunda más alta. Obsérvese que como la mía es la más alta, porque le gana la de todos los demás, pues la segunda más alta es el máximo de los demás. Y por eso está así.
Eso explica qué pasa con mi pago cuando yo gano. Bueno, resulta que puede ser que yo no oferté lo suficientemente alto, entonces yo perdí. Entonces mi oferta es más alta que la de los demás. En ese caso, yo no gano el objeto ni tengo que pagar nada. Entonces no me dan XY y tampoco pago. Obsérvese todas las hipótesis que están operando en este caso. Valores privados. Vean que XY no aparece al lado derecho. Lo que los demás valoran el objeto no afecta para nada lo mío. Obsérvese la hipótesis de neutralidad al riesgo. Esto es una función lineal de los pagos y la valoración. Obsérvese que gana el que más oferta. Es una subasta estándar. Y bueno, las demás características como información privada y, información independiente, pues aparecen ahora que hagamos la hipótesis sobre cómo están relacionadas, están relacionadas las valoraciones que salen de cada uno de ellos. Bueno, entonces, hagamos un ejercicio por simplicidad, o digamos algo para ponerle un poquito de diversión. Creo que parte de lo que me decían es que, además de las preguntas, que yo los urjo a que hagan muchas, pues para mantener la atención tanto tiempo era bueno como mezclarle un poquito de cosas. Entonces, hagamos un ejercicio muy fácil, que es el siguiente. Yo les voy a pedir el favor de que piensen en lo siguiente. Tengo el celular mío, lo tengo aquí al lado mío, y ese celular, pues, es un celular que tiene, pues, unas características muy chéveres, pero más allá de cuánto valga en el mercado secundario, el celular tiene una información relevante. Alguna de esa información, incluso, pues, no sé, el examen final, mis conversaciones con los complementarios, no sé, cosas que podrían ser chéveres conocer o las notas que yo tengo, lo que sea. Entonces vamos a suponer que el celular tiene una valoración que es privada para ustedes. El valor del celular no se deriva de que ustedes pueden salir a vender este celular ahora al mercado secundario, sino que realmente tienen una valoración del mismo. Bueno, también puede ser porque el celular pues es mío, entonces les parece chévere tener un recuerdo, lo que sea. El punto es que tiene un valor para ustedes que es privado. Entonces, para este ejercicio, yo voy a suponer, sugerir que pensemos que la valoración de mi celular se corresponde con los 2 últimos dígitos de sus cédulas. Entonces, cada persona mira su cédula y dice, los últimos dígitos de mi cédula son 10. Entonces, ese celular tiene valoración para mí 10.000 pesos. Eso es lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por el celular de Álvaro. Otra persona tiene en sus últimos 2 dígitos, tiene 01. Entonces, eso quiere decir que valora en 1.000 pesos mi celular. Otra persona tiene 99. Quiere decir que valora en 99.000 pesos mi celular. Entonces, las valoraciones aquí van de 0 a 99.000 pesos. Los últimos 2 dígitos multiplicados por 1.000 es la valoración real. Y ustedes, como la cédula, pues rara vez uno sabe cuáles son los números de cédula de los compañeros de uno, los últimos 12 números de cédula. Entonces podemos usar eso como una información que es privada, nadie más la conoce. Y con base en esa valoración, ustedes van a hacer ofertas por mi celular y yo lo voy a vender hipotéticamente de acuerdo a la subasta al segundo precio. Entonces, pues la forma ideal de esto sería que ustedes me mandaran en el chat o un correíto electrónico, independientemente de todos los demás, ustedes me dijeran cuál es su oferta. Y yo con base en la oferta determino cuál es la oferta más alta y pongo a esa persona a que me pague a mí la segunda más alta y se lleva el celular. Ahora, entonces, Alejandro, un minuto.
Entonces, yo necesito que cada persona, para ver cómo ustedes están analizando esto, yo necesito que cada persona lo que haga es lo siguiente. Me diga en el chat, pues veamos unas cuantas personas me vayan diciendo cuál es la verdadera valoración que tienen, no es la forma de ofertar en el mundo real, porque usted en el mundo real solamente dice la oferta. Pero para efectos de digamos, hacer esto rápido, yo les voy a pedir cuáles son los 2 últimos dígitos de su cédula. Ustedes me dicen eso y la persona que me dice ese número de cédula me dice cuánto pagaría por el celular. Entonces, no me pueden decir eso. Sergio es el primero que hasta ahora, bueno, pero Sergio no me dijo bien porque 25 es la valoración. ¿Y cuánto es la oferta? ¿Cuánto oferta? Un momento, Nicolás. Sergio, ¿cuál es tu oferta por el celular? Si tu valoración es 25,000, ¿cuánto ofertas? Ah, están usando el privado, me parece buenísimo. Listo, eso también lo podemos hacer. Sergio, oferta, bueno, no voy a decir cuánto oferta, simplemente voy a ir anotando. Ya recibí todo completo para Sergio. Ahorita un minuto, por favor. Carlos José Pero, profe, Macías. ahí se ve el Excel cuánto dice cada uno. Ah, qué bestia, qué pena. No, pero listo. Entonces voy a quitar el compartir pantalla, simple, y así no ven tampoco el chat. Muy bien. Un segundo. Ya está. Entonces, un minuto que se me perdió ahorita el chat. La valoración son los números de la cédula, ¿sí? La valoración son los números de la cédula. Un minutico, porfa, que estoy en dificultades de ver al mismo tiempo el chat y mi pantalla. Entonces, un minuto, por favor. Paren un segundo de enviarme porque me estoy perdiendo aquí con tantas. Sergio ya está. Carlos José. Ya anoté su valoración y su oferta. Luisa Fernanda Camacho, valoración y oferta. Pues no entiendo la oferta de Luisa. Es una oferta como extrañamente grande. No sé, Luisa, si lo pusiste bien, porque la valoración es 2 dígitos por 1000 y la oferta pusiste una cosa con millones. Entonces, esa por ahora no la voy a tomar porque está como rara. Tomás. Valoración y oferta, muy bien. Nicolás, pero Nicolás, ¿cuál es la valoración? Nicolás Enrique Arévalo. Tengo la oferta, pero no tengo la valoración. Bueno, ahorita me dicen por qué no. Felipe Amaya, 21, perdón, bueno, Felipe, valoración y oferta. Sebastián, valoración y oferta. Rafael Torres, valoración y oferta. Alejandro, valoración y oferta. Y José Fernando Barrera, valoración y oferta. Bueno, voy a escribir un par más. Yo creo que con esto ya nos divertimos. Por ejemplo, Santiago Cifuentes, valoración y oferta.
Y María Fernanda, valoración y oferta. Yo creo que eso es suficiente para ilustrar lo que queremos ver. Entonces ya les comparto la pantalla de nuevo. Entonces, mil gracias. Ahí recibí muchas más de las que alcancé a notar, pero vean lo interesante de esto. En general uno observa personas que valoran, esto es el valor, 25.000, y esta es una oferta sustancialmente por debajo de la valoración. Esto hace sentido. Por ejemplo, bueno, vamos a ver que no es óptimo, pero digamos que aquí hubo una que no sé si me equivoqué en la forma como la digité, pero esta es un poquito ilógica, porque el celular lo valora en 15.000 y sin embargo oferta 25.000. Y digo que es un poquito ilógica, van a ver por qué, porque esta es una situación donde es muy probable, podría suceder que esta persona se gane el celular porque hizo una oferta muy alta, digamos de 25.000 pesos, pero lo valora en 15.000. Entonces, ¿qué pasa si la oferta más alta también era 20.000? Entonces termina la persona ganando 15.000 y pagando 20.000. Entonces tendría un pago negativo de -5. Lo que no, digamos, no hace mucho sentido porque uno siempre puede garantizar en esta subasta que uno gane más o igual a cero. Hay una estrategia que le garantiza a uno que siempre uno no va a perder plata. Entonces esta, que con probabilidad positiva pierde plata, pues resulta un poquito, digamos, salido de lo normal o digamos que no es óptima de acuerdo a lo que vamos a estudiar en un minuto. Vean, por ejemplo, esta. Valoración y oferta. Esta también hay una diferencia enorme. Estas son personas que pueden potencialmente perder plata. Ahora, hay unas interesantes que son valoración y oferta igual, valoración, oferta igual, valoración, oferta igual. Entonces tenemos tres tipos de situaciones. Valoración y oferta menos, que es, digamos, puede ser interesante que lo estudiemos. Van a ver que eso tampoco es óptimo, pero por lo menos ahí pues uno podría tratar de argumentar, bueno, ¿por qué hicieron esto? Esto de aquí es óptimo. Van a ver por qué. Valoración y oferta igual, valoración oferta igual. Aquí hubo 3 personas que hicieron eso. Hubo otra interesante que fue valoración y oferta muy cercana a la valoración. Digamos, esto es casi que valoración oferta igual. Y entonces los casos que existen serían valoración oferta igual, valoración oferta superior. Hay 2 casos de esos. Voy a eliminar este de aquí. Hay 2 casos de estos. Y el resto eran valoraciones oferta inferior. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer aquí es, bueno, ¿qué es lo óptimo de hacer en esta subasta? Entonces yo les pregunto, las personas que hicieron valoración oferta inferior, por ejemplo, 25-20, ¿cuál fue su racionamiento para hacer esto? ¿Por qué hizo valoración oferta? Si quieren puede decir, si no, pues puedo seguir. Si quiere puede contarnos cuál es su opinión, cuál fue su forma de argumentar para hacer esta oferta de esta forma. Voy a poner el chat de nuevo. ¿Alguien le gustaría entender la lógica de su... Claro, yo creo que es que había mucha gente que creía que era una subasta de primer precio. ¿Quién pensó que era una subasta de primer precio? Yo Pues pensé que era de Yo primer pensé que era el primer precio. Pero, ¿y por qué? Si estamos estudiando segundo precio. Sí. Bueno, ¿quién cambiaría su oferta si entendiera ahora que es subasta segundo precio? Yo que era 62-61, la cambiaría a 62-62, porque Ya. pues así ganara, nunca pagaría 62, porque pues si gané,
se paga el segundo precio, entonces como que nunca podría perder. Así, pues así ofertará la misma cantidad de mi valoración. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguien, por ejemplo, este 15.25 no me hace mucho sentido en subasta ni segundo ni primer precio, por ejemplo? Entonces, este de aquí sigue siendo un poco raro, este también, a no ser que yo haya copiado mal. Yo cambiaré el mío por 24.9. Que no sé si la tengo aquí, tenías 25 y la cambiarías aquí a 24.9 o algo así. Sí, a 24.9. Ah, listo. Bueno, creo que todos están tratando de aproximarse a la oferta o a la valoración. Alguien, por ejemplo, este también está un poco raro, pero de resto, excepto por eso, pues no hay nada, digamos que todo comienza a hacer un poco más de lógica. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, lo que sucede es que en esta subasta, si nosotros pensamos, esto es un juego de información incompleta, recuerden, pero entonces lo que tenemos que hacer es pensar en cuáles son las formas de resolver este tipo de juegos. Y la primera que estudiamos fue estrategias dominantes. Si uno encuentra estrategias dominantes, pues es fantástico. Entre otras cosas, recuerden que cuando hay un equilibrio en estrategias dominantes en juegos de información incompleta, la estructura de información no tiene relevancia, lo que hace de ese concepto de solución pues una predicción muy, muy fuerte y una descripción muy, digamos, precisa del resultado de una interacción entre subastadores y participantes de la subasta. Entre otras, además de eso, pues del hecho de que no importa la estructura de información, además quiere decir que no importa la prior de Harsanyi, la prior de Harsanyi no se utilizaría nunca. Entonces vamos a ver si en este juego, de pronto, este juego de información incompleta, si existe una solución o una solución del juego que sea un equilibrio en estrategias dominantes. Entonces, lo que es muy sorprendente es que en efecto lo hay, y la estrategia que es revelar la verdad para cada jugador es un equilibrio. Bueno, entonces tengo que decir varias cosas sobre eso. Primero, recuerdo qué significa una estrategia en juegos de información incompleta. Anteriormente teníamos una notación que era de la siguiente forma. Decíamos que una estrategia para un jugador era un alfa para jugador I que va del espacio de tipos en el espacio de acciones. Entonces, dada mi valoración o dada mi información privada, yo determinaba cuál era mi acción. Esto fue lo que vimos en juegos de información incompleta en general. En este contexto, lo que vamos a decir es que una bidding function, una B, bidding function, con dos barritas arriba, número 2, queriendo decir que es el bid en la subasta al segundo precio, va a ser una función del espacio de tipos, que en este caso es XY, en el espacio de ofertas o acciones, que en este caso es los reales positivos. Y más específicamente, esta XY que aparece aquí, pues realmente es 0W. Entonces, esto es una función de oferta o una estrategia en el caso de juegos de información incompleta aplicado a subastas. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que si a mí me sale valoración XY, ofertar XY como una gran mayoría de ustedes hicieron hace un minuto, ustedes consideran que eso es óptimo en algún sentido. Lo que yo voy a mostrarles es que en efecto esta estrategia es una estrategia dominante para cada uno de ustedes. Y si es una estrategia dominante para cada uno de ustedes, si cada uno, cuando le sale su valoración, oferta su valoración, entonces eso, al ser una estrategia dominante para cada uno de ustedes, sería un equilibrio en estrategias dominantes de esta subasta. Algo pues muy sorprendente porque es un juego de información incompleta. Uno pensaría que es muy sofisticado, pero la verdad se puede resolver
en estrategias dominantes, débilmente. Entonces, miren que Sebastián hace una buena pregunta. Aquí, Sebastián, la F no importa, porque justamente cuando existen estrategias dominantes, yo no tengo que promediar o conjeturar cuál es la valoración que le sale a los demás, sino que esto es para mí mejor que cualquier otra cosa que yo pueda hacer independientemente de lo que los demás hagan. Entonces, esto por esa razón es que es muy sorprendente que en este juego no importe la Pryor de Harsanyi. Entonces, la subasta al segundo precio tiene una solución súper fuerte desde el punto de vista de la teoría. Tiene un equilibrio en estrategias dominantes débilmente. No importa la estructura de información. ¿Está claro eso, Sebastián? Bueno, yo estoy ignorando los empates, pero los empates realmente es una cosa sencilla. En caso de que haya empates, simplemente se hace un mecanismo aleatorio para decidir quién es el que se lleva el bien y paga la segunda más alta. Bueno, ya vemos por qué no es estricto, pero ya vemos eso en un minutico. Pero por ahora quiero que entendamos que una estrategia en esta subasta o en este juego de información completa es decir, una función. Y la función que estamos diciendo es una función muy particular. De hecho, pues si ustedes piensan, esto es la función identidad. Dada la valoración, me devuelve la misma valoración. Esto en el contexto de la teoría de subastas y de la teoría de diseño de mecanismos, que como les digo está íntimamente relacionada, esto se conoce como la estrategia de revelar la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo una información que es privada, que es el XY. Esto es lo único que yo sé como jugador. Y yo en vez de decir, piensen en la oferta como mi disponibilidad a pagar. Entonces yo puedo estar diciendo mentiras. De hecho, algunos de ustedes, pues, dijeron unas mentiritas pequeñas o pues al comienzo había unas mentiritas muy grandes que eran, vea, mi disponibilidad a pagar es XY, sin embargo yo oferto algo muy inferior a XY. Pero lo que estamos diciendo aquí que es que es óptimo para los agentes decir la verdad de lo que ellos están dispuestos a pagar. Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora a explicar por qué. Entonces, lo vamos a hacer pues aquí en una tablita para que ustedes se den cuenta que esto es clarísimo y también explica por qué no es estricta la dominancia. ¿Preguntas? De pronto, la tablita que viene va a permitirnos explicar con mucho detalle eso, pero antes de la tablita voy a introducir un poquitico de notación que vamos a usar más adelante y en todas las situaciones, en todas las subastas vamos a usar esta notación. Vamos a denotar entonces, lo siguiente. Cada jugador, primero, lo que vamos a hacer es que cada jugador recibe su valoración privada. Su XY o BI, como quieran. BI de valoración. Y cada jugador oferta BI. Es decir, cada jugador hace una oferta. Y pues la función que me lleva de XY a BI, pues es lo que llamamos la estrategia. Entonces, el primer pedacito de notación, para no tener que andar escribiendo siempre la oferta más alta de los demás, Y1 lo definimos como el máximo de las ofertas de todos los demás. Sería bonito que este Y1 tuviera un Y1, un super I, queriendo decir pues que esto está relacionado con jugador I, pero en general no nos vamos a enredar, ponerle tanta cosa. Y1 es simplemente las ofertas, la más alta de las ofertas, excluyendo al jugador I. Bueno, eso es lo primero. Y listo. Con eso ya, eso es todo lo que necesitamos de notación. Y antes de comenzar, quisiera que nos concentráramos en esta primera observación.
¿por qué ofertar más que la valoración de uno no es racional? ¿Alguien me puede decir por qué eso no es lógico hacer eso? Porque si la segunda oferta más alta está entre la valoración de uno y la oferta, pues uno termina perdiendo. De acuerdo, pero entonces uno podría decir, bueno, pero yo quiero arriesgarme a perder porque en algunos casos gano mucho y entonces en valor esperado, usando la prior de Harsanyi, de pronto en valor esperado para mí es óptimo hacer eso. Pero puede Entonces, que sí, no sé. no, pero la verdad no lo es. ¿Alguien sabe por qué? Entonces hagámoslo aquí, que este argumento nos sirve para la tablita que viene en un minuto. Entonces, si ustedes están acá, digamos que la valoración es 50.000 pesos es la valoración del celular. Y la oferta suya es 100.000 pesos por el celular. Entonces, pueden ocurrir los siguientes casos. Puede ocurrir que la segunda más alta esté aquí. La segunda más alta, esto estoy hablando, digamos, esto es el jugador I. Estamos analizando el jugador I, que él hace una oferta de 100 y una valoración, y tiene una valoración de 50. Y resulta que el Y1 está aquí. Esta es la segunda oferta más alta. O podría ser que la segunda más alta, perdón que aquí se me trabó esta vaina. Bueno, uy. Ah, no, ahí está. La segunda, podría ser también que la segunda más alta esté aquí. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Este caso de acá, ¿quién gana? Gano yo y me toca pagar la segunda más alta que está entre 50 y 100. Por lo tanto, es el caso que estaba diciendo Alejandro, en el que yo pierdo plata. Porque el pago neto aquí, o el beneficio para mí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el beneficio que se obtiene en este caso? Exacto. 50 menos Y1. Y1 podría ser 90 o algo así, como estaban diciendo ahí. Julián, mira que es 50 menos Y1, porque esto es mi beneficio, mi valoración, menos lo que me tocaría pagar. Entonces, ¿de acuerdo, Julián? Entonces, aquí esto es negativo. ¿Sí? Ese es un caso. Bien. Segundo caso es este. Yo gano porque yo oferté 100, pero pago algo que es inferior a mi valoración. 50 menos Y1, que es positivo. Entonces, en un caso, hay unos casos en los que yo pierdo y hay unos casos en los que yo gano. Y eso es lo que le estaba diciendo a Alejandro, que pues podría ser que en valor esperado el pago neto fuera positivo y que yo entonces decidiera que esa fuera mi estrategia. Sin embargo, no lo es porque hay una forma de ofertar que siempre me garantiza que no pierdo plata. Y cuando yo gano, me garantiza que gano lo mismo o más que en esta estrategia que está aquí. Es
decir, yo voy a dominar esta estrategia que está aquí. Y la estrategia es muy sencilla. Es simplemente, voy a poner la estrategia acá. La estrategia es simplemente, yo tengo valoración 50, mi oferta es 50. Yo no oferto ni un peso más que mi propia valoración. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, que la segunda, o perdón, la máxima de los demás está por encima de 50, ¿quién gana? Yo no gano, ¿cierto? Porque mi oferta es 50, yo no gano porque los demás están ofertando más que yo. Entonces, como yo no gano, pues mi pago en este caso, bueno, voy a poner mi pago, a ver dónde lo ponemos. Mi pago, perdón que aquí confundí estos pago, es 0, en este caso acá. En el caso de Y1, estar entre 0, entre 100 y 50. ¿Están de acuerdo que mi pago es 0 en este caso? ¿No? Ey, no puede ser. Yo estoy ofertando 50 y todos los demás ofertan más que 50. Pues yo no gano y tampoco me toca pagar. Entonces, en este caso, mi pago es 0, pero si yo hubiera ofertado 100, hubiera ganado y hubiera perdido plata. Entonces, eso es lo que está diciendo la primera línea de arriba, que se volvió a trabar esta cosa. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, Y1 es inferior a 50. Los demás ofertaron menos que yo. En este caso, yo oferté 50, por lo tanto, yo gano. Pues enloqueció. Un minuto. En este caso que estoy ahora, si la oferta, la segunda más alta, es inferior a 50, yo gano porque yo oferté 50, que es más alta que todos los demás. ¿Y cuánto es mi pago? Mi pago en este caso es 50 menos Y1. ¿Están de acuerdo? Entonces, obsérvese que cuando Y1 está entre 100 y 50, yo gano 0 y en este caso pierdo. Y cuando Y1 es menor que 50, ganamos lo mismo. Por lo tanto, la estrategia decir la verdad domina débilmente a la estrategia que es ofertar por encima de la valoración. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, decir más que la valoración no es lógico, está dominado. Ni siquiera en valor esperado funciona. Porque si yo tengo una estrategia que domina débilmente esta de acá, decir la verdad, a esta de acá, que es ofertar por encima, pues en valor esperado también la domina débilmente. ¿Será que podrías repetir el último pedacito de algo? Es que no entendí por qué la domina débilmente. La estrategia, porque si yo digo la verdad, si yo oferto 50, entonces pueden pasar dos cosas, o esta de aquí o esta de acá. En esta de aquí, yo no gano nada. Y si yo hubiera ofertado 100, hubiera perdido. Entonces, es mejor ganar 0 a perder plata. Y ofertando 50, si hubiese sido Y1 acá, los demás hubieran ofertado por debajo de 50, entonces yo gano y recibo esta cantidad, que es lo mismo que la otra estrategia recibe. Por lo tanto, en este caso, gano lo mismo con ambas estrategias, pero en este caso acá gano más que con esta estrategia. Claro, sí.
Santiago Cifuentes y ganaría 0 porque el ofertó más, paga el segundo precio. No sé, Santiago, ¿a qué te refieres ahí? Ya. Bueno, ¿qué más podría pasar? Bueno, creo que alguien está haciendo esta observación, que está muy bien. Creo que eso es lo que están discutiendo ahí en el chat. Que hay un tercer escenario, dicen que es que podría ser que los demás, yo este escenario no lo quería considerar para no confundir las cosas, pero el escenario en el que mi valoración coincide con la oferta más alta de todos los demás. Entonces, en ese escenario, ¿qué sucede? Si yo estoy ofertando con 100, gano y pago 50. Es decir, aquí 50 menos 50 igual a 0. Entonces, ese sería un escenario en el que, como la segunda más alta es mi propia valoración, mi pago es 0. Y pues lo mismo sucede aquí. Si yo oferto 50, pues en este caso de acá está el problema de que yo estoy ofertando y hay alguien que está empatando conmigo. Entonces tendríamos que dirimir esto con una moneda y entonces tocaría calcular el valor esperado en este caso. Pero por eso es que, para no entrar en esos detalles que creo que nos pueden confundir un poquito, yo preferiría que nos restringiéramos al caso en que no tenemos en las ofertas. Vean que esto lo que quiere decir en el fondo es que hay alguien de los demás que tiene la misma oferta mía. Entonces, quisiera evitar ese tipo de situaciones que suelen no suceder cuando, pues, estamos haciendo ofertas con números reales, que ofertemos exactamente el mismo número. Pero si ustedes lo quieren así, pues entonces aquí lo que sucede es que esta persona, entre la persona que ofertó de ellos y yo, pues toca tirar una moneda al aire para ver quién se queda con el objeto. Igual el que se quede con el objeto, pues paga la segunda más alta, que sería el mismo, y su pago también sería 0. Entonces, eso es por ahora. ¿Estamos de acuerdo con esto, porfa? Bueno, si hay alguna duda, voy a hacer esto ahorita en una tabla un poquito más estructurada, pero la tabla ahorita la voy a hacer es para ilustrar lo siguiente. Yo lo que acabo de hacer aquí es mostrar que ofertar por encima de la valoración no es racional. Esto está dominado por esta estrategia, la estrategia de decir la verdad. Esto es lo que acabamos de hacer. Un poquitico más sofisticado es decir ahora que ofertar por debajo tampoco es racional, porque esta misma estrategia domina. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, de una vez lo voy a hacer en una tablita. Entonces, esta es la situación en la que, un segundito, esta es la situación en la que uno considera una oferta por debajo de la valoración. Eso es lo que vamos a ver que tampoco es racional. ¿Por qué? No es racional porque decir la verdad la domina débilmente. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Primero tengo la estrategia propuesta, que es esta que aparece aquí. Y por otro lado, tengo la estrategia que es decir la verdad. Yo quiero mostrar que en toda posible circunstancia del juego, decir la verdad es mejor o igual a usar esta estrategia, que es decir algo menos. Entonces vean cómo puede terminar el juego. Pueden suceder solamente 3 cosas. Que, bueno, mi oferta está por debajo de la oferta de los demás, perdón, de mi valoración, que es mi hipótesis que estoy haciendo acá. Puede ser que Y1 sea menor que ambas cosas. Puede ser que Y1 se meta en la mitad de ambas cosas. Y puede ser que Y1 sea superior a ambas cosas. Esas son las 3 posibilidades.
Vean que Y1 se va moviendo de ser menor que ambas a estar en la mitad a estar más. Esas son las tres posibilidades que tiene Y1, la oferta de los demás. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces, en esta, la oferta es superior a la de los demás. Por lo tanto, el jugador Y gana con la estrategia de decir algo menos que su valoración. Ahora, ¿cuánto gana? Pues gana lo que él valora menos lo que él paga. O sea, suena muy bien porque gana una cantidad positiva. Pero obsérvese, en esa misma situación, ¿qué pasa con la estrategia de decir la verdad? Decir la verdad es ofertar esto. Si usted oferta esto, pues también es superior a Y1. Y en ese caso, ¿cuánto gana? Pues también gana esto y también paga esto. Por lo tanto, en este caso específico, decir la verdad es igual a haber enviado una oferta más bajita. Ahora veamos qué pasa en el segundo caso. En el segundo caso, se metió la segunda Santiago Cifuentes. ¿Por qué es igual? Listo. Entonces, volviendo a este caso, hay dos estrategias, Santiago. Una es decir por debajo y otra es decir igual. Esas son las dos estrategias que voy a comparar. Entonces, esta estrategia está aquí y esta estrategia está acá. Esta estrategia que aparece acá es estos pagos de acá. Entonces, en este caso, ¿qué es? En este caso, Y1, es decir, los demás ofertaron muy bajito. Entonces, yo gané con mi oferta, porque mi oferta es superior a Y1. No sé si de pronto esto está siendo confuso. BI de XY es B1. Es la oferta que yo hago. BI, pues, perdón. Entonces, BI superior a Y1, entonces yo gano. Esto quiere decir que yo gano en esta estrategia de acá. Si yo gano, ¿cuánto gano? La valoración y pago la segunda más alta. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, esa misma situación, pero habiendo dicho la verdad. Si yo digo la verdad, quiere decir que mi oferta es XY. XY en este caso es superior a la oferta de todos los demás. Entonces, si es así, yo gano XY y pago la oferta más alta de todos los demás. Listo. Entonces, eso explica el primer caso. En el segundo caso, la idea es la misma, solamente que en este caso, mi oferta es muy bajita con esta estrategia y siendo menor que la oferta de los demás, pierdo. Y entonces, en este caso en particular, al perder, simplemente pues no gano nada ni pago nada. Pero el que dice la verdad, el que utiliza esta estrategia, ese señor tiene una oferta que supera la más alta de los demás. Por lo tanto, en este caso, él gana. ¿Cuánto gana? XY y paga la segunda más alta. Esta cantidad es positiva. Esto es mejor que esto. Es decir, este resultado es mejor que este resultado. Estrictamente en este caso. Entonces, en esa situación, pues él es mejor decir la verdad. Entonces, aquí vamos que decir la verdad en este caso es igual y que en este caso es mejor estrictamente. Ahora, en este caso, resulta que, pues, Y1, los demás ofertaron más que la estrategia propuesta, más que decir la verdad, por lo tanto, se pierde en el primer caso y se pierde también en este caso. Entonces, en este caso sería igual. En conclusión, decir la verdad es igual o es mejor.
Y eso explica por qué decir la verdad es una estrategia dominante débilmente, porque a veces paga lo mismo, pero a veces paga estrictamente más. ¿Qué opinan todos de este argumento? Bien, entonces, para resumir, lo que acabamos de hacer en el fondo es esto. Lo hice en una tabla y lo hice en un dibujo y todo lo que acabo de explicar, pero en el fondo lo que hicimos fue mostrar esto, que es la definición de dominancia débil. No importa lo que los demás hagan. Decir la verdad, es decir, si a mí me sale XY, yo digo XY, no importa lo que le salga a los demás, porque de hecho el pago mío no tiene nada que ver con lo de los demás. Es decir la verdad es mejor que cualquier otra cosa que yo ponga acá, mayor que XY o menor que XY. Es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, esto es, lo que acabamos de demostrar es que decir la verdad domina débilmente a cualquier otra estrategia BEI. Y eso es lo que se conoce como equilibrio en estrategias dominantes. Que eso es lo que vimos de equilibrio en estrategias dominantes de juegos de información incompleta. Entonces, termino con una observación y dejo de pronto otra cosa para la próxima clase, que comenzando con eso. Esta me la voy a pasar porque esta partecita es compleja y nos queda apenas un minuto. Pero yo quiero terminar con esta observación acá, que tiene que ver con las preguntas fundamentales que yo hice al comienzo. De hecho, me podría devolver y hacerme algunas de estas preguntas que hay acá. ¿Existe equilibrio del juego bayesiano inducido? Sí existe equilibrio, lo acabamos de ver, y además es un equilibrio muy fuerte, es un equilibrio de estrategias dominantes débilmente. Ya vamos a entrar a estudiar todos estos, pero de pronto sí podemos discutir muy rápidamente, en un minuto que nos queda, solamente uno de estos, que es ¿por qué no lo tengo explícito? A ver. Bueno, mi pregunta es sobre eficiencia, perdón, es asignación de recursos, pero debí haber puesto la palabra. Esto, precios de equilibrio, lo vamos a ver la próxima clase. Muchas de las otras las vamos, pero esta asignación de recursos, la pregunta que uno se hace ahí es concretamente esto. ¿Es la subasta segundo precio eficiente en términos asignativos? Es decir, en el sentido de Pareto, en el sentido de Pareto entre los jugadores. ¿Quién sabe la respuesta o quién puede deducir la respuesta correcta? ¿Es eficiente? ¿Se asigna eficientemente en esta subasta si se juega el equilibrio? Por Julián. Porque el objeto subastado llegaría a la persona que más lo valora. Exactamente. ¿Alguien no tiene claro esa respuesta por qué es correcta? Pero Álvaro, incluso si le llega a una persona que no es la que más lo valora, también sería Pareto eficiente. Porque No. hay que quitarle la cosa a la persona que se le dio. No, pero si le llega, por ejemplo, yo lo valoro en 100. Digamos, el punto es este, si yo lo valoro en 100 y vos lo valorás en 80, pues yo te voy a ganar. Pero aún, digamos, para entender el sentido de la eficiencia, si en una subasta el que lo valora en 80 gana por alguna razón y el que lo valora en 100 no gana,
pues sería muy fácil que entre estos dos intercambiaran el objeto y los dos mejorar estrictamente. ¿Sí? El que no tiene el objeto, que lo valora en 100, podría pagar 90 por el objeto, se lo lleva y queda feliz porque antes no lo tenía y queda con utilidad de 10, y el que se lo había ganado en 80, le pagan 90, entonces él queda feliz porque te queda con 10, porque le pagan 90 y él lo está valorando en 80, entonces queda, mejora con respecto a su situación anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Si se permiten esos mecanismos, de acuerdo. Claro, pero esa es la idea, reasignar entre los agentes el recurso y ver si se puede mejorar a alguien sin empeorar a los demás. Entonces resulta que en la subasta del segundo precio, como el que se lo gana es el que más lo valora, ahí sí es imposible que alguien le pague más por el objeto porque nadie tiene la valoración que él tiene. Por eso asigna eficientemente. Listo, entonces vamos a retomar los temas de eficiencia. Por ahora paro ahí para no tampoco excederme. Y si no tiene ninguna pregunta, pues seguimos la próxima clase.